Muy buenos días, hermanos y hermanas. Demos gracias a nuestro Padre, quien nos permite escuchar su preciosa palabra en el día de reposo, para descansar en Él, aprender de Él y adorarle por quien es, quien nos creó, quien nos salvó de la condenación eterna y quien nos sostiene en pie. Amén. La semana pasada aprendimos que el Señor ve el interior de nuestros corazones y por ello todo lo que hagamos debe ser con un corazón humilde y alegre, porque solo a Él servimos. Hoy nos concentraremos en la oración que Jesús nos enseñó. Esta oración plasma el corazón y misericordia de Dios hacia sus hijos. También establece un orden de prioridad por lo que debemos pedir a nuestro Padre. Jesús nos enseñó a pedir primeramente porque el reino de Dios venga. Oro a Dios que el día de hoy abra nuestros ojos espirituales y nos permita profundizar en esta primera petición. Leamos a continuación la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora leamos el versículo clave, que es el versículo 10, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Oremos. Amado Dios, Padre, te damos gracias que cada domingo, Señor, nos permite escuchar de tu preciosa palabra, Señor. De verdad que somos inmerecedores, Padre, de tu gracia, Señor, Padre. Sin embargo, tú enviaste a Jesucristo, Señor, para morir por nuestros pecados, Señor. De verdad que te damos gracias por ello, Señor. Yo te quiero pedir que este tiempo, Señor, seas tú guiando este mensaje de principio a fin, Señor. Trabaja en nuestros corazones, mi Dios. Danos paz que viene de ti, Señor. También danos mucha concentración para en el día de hoy, Señor. Escuchar tu palabra, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros personalmente, mi Dios. De verdad que dejamos todas nuestras cargas en ti, Señor, nuestros afanes, Señor, nuestras preocupaciones, también en este tiempo nuestras responsabilidades, mientras escuchamos tu preciosa palabra. De verdad que te doy las gracias, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Primera parte, oramos a nuestro Padre. Como aprendimos la semana pasada, Jesús instruyó a la multitud acerca de la forma incorrecta de orar. Sinceridad, humildad y sin palabrería son las características que describen la forma en la que sí debemos orar. Ahora, Jesús enseña el contenido de la oración. Leamos el versículo 9a. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera parte de la oración indica a quién oramos, a quién se dirige nuestra oración. El versículo dice: Padre nuestro. Es decir, Jesús enseñó a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Aquí es necesario aclarar que todos los hombres somos criaturas de Dios, pero solo quienes hemos aceptado a Jesucristo somos sus hijos. Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, solo los que creemos en el nombre de Jesús y también le hemos recibido en nuestros corazones. Amén. Existen otras características de Dios como Padre.
Por ejemplo, Dios es el Padre de la creación. Juan 1:3 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice Salmos 19:1. Dios es el Padre de la creación. El universo y la vida en la tierra no existen por un evento al azar o de aleatoriedad. Existen porque Dios la creó. Amén. De igual manera, Dios también creó al hombre, pero de forma especial y única. Leamos Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. A su imagen fuimos creados. No a imagen de un mono o de cualquier otro animal en la tierra, sino a imagen del Creador. Amén. Esa imagen te da un valor, hermano, y también la responsabilidad de restaurarla, siguiendo a Jesús. Ahora, meditemos un poco en por qué podemos decir en nuestra oración que este Padre Creador es nuestro Padre. Y la respuesta es por Jesucristo. Por medio de recibir a Jesucristo y creer en su nombre, somos hechos hijos de Dios. Lo dice la palabra. Primera de Juan 3:1 hasta la parte A dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, quienes hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador y nos arrepentimos profundamente de nuestros pecados, viviendo ahora vidas centradas en Jesús que procuran la santidad, podemos estar seguros de que somos hijos de Dios. Incluso la palabra dice que somos nacidos de Él. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, también a sus hijos, dice Primera de Juan 5:1. Si ya hemos recibido a Jesucristo, tenemos actualmente la convicción clara de que somos hijos de Dios. Podemos dirigirnos en la intimidad a Dios como nuestro Padre en oración. De no ser así, debemos orar en nuestro corazón para que Dios nos muestre si acaso es algún pecado oculto que nos impide hacerlo. También, las heridas con nuestros padres terrenales pueden dificultarnos ver a Dios como un Padre. Heridas muy comunes en nuestra sociedad. En ese caso, debemos pedir por sanación y restauración. Finalmente, quien nos da la convicción de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. Leamos Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Exhortemos a nuestro espíritu hoy de que somos hijos de Dios y que podemos acercarnos a Él confiadamente como nuestro Padre. Amén. El versículo 10 también habla del lugar en donde se encuentra nuestro Padre. Leámoslo de nuevo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La palabra cielos viene de la traducción en griego de ouranos, y en el contexto hace referencia a los cielos visibles, como la atmósfera y el espacio sideral, donde se encuentran las estrellas, como también al cielo espiritual, que es donde habita Dios. Hermanos, la grandeza
de nuestro Dios no puede ser contenida en el universo físico que conocemos. Se encuentra por encima de nuestro entendimiento humano. En el principio, Dios habitaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Génesis 3:8. Pero al ser desterrados por el pecado fuera del Edén, ya la humanidad inicia una historia apartada de Dios debido al pecado. Veremos físicamente a nuestro Dios aquel día que Jesucristo venga. En eso tenemos fundamentada nuestra fe. Amén. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida terrenal. En Jeremías 23:24, Dios dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? La presencia de Dios puede habitar tanto en el cielo como en la tierra. Amén. También habita en nuestros corazones una vez que aceptamos a Jesús, si le amamos y guardamos su palabra. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:23. Esto es solo posible a través del Espíritu Santo. Recordar quién es Dios, nuestro Padre, que habita en los cielos, hace que en nuestra oración podamos confiar plenamente en el amor de Dios por nuestras vidas. Ningún problema que podamos tener tiene relevancia frente al poder de Dios. Muchas veces, el problema más grande de la humanidad podría relacionarse con la pobreza y el hambre. Pero es realmente el pecado el problema fundamental. Problema que fue solucionado con el sacrificio de Jesús. Ahora vivimos en el nuevo pacto y con la sangre derramada de Jesús hemos sido justificados. Tendremos un lugar en el cielo con nuestro Padre. Amén. En el inicio de la oración, Jesús nos dice que santifiquemos el nombre de Dios. El versículo dice: santificado sea tu nombre. Esto quiere decir que su nombre está separado de cualquier cosa creada en la tierra y en el universo. El nombre de Dios está apartado. Nuestras mentes no pueden comprender su grandeza y su poder. También, su nombre es el único que debe ser santificado, porque solo Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo, dice David en Salmos 99:5. Moisés y los hijos de Israel, luego de haber cruzado el Mar Rojo, hicieron un cántico alabando y exaltando a Jehová, porque los salvó. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Es uno de los versos del cántico. Dios es majestuoso en santidad. Amén. Isaías también tuvo visiones de Dios sentado en un trono alto, donde escuchó a criaturas celestiales. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. En una oportunidad, Dios se dirigió a su pueblo y dijo: Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Isaías 43:15. Aquí vemos que Dios se refirió a sí mismo como santo.
Una manera práctica de santificar el nombre de Dios es reconocer que Dios está por encima de todo, con un corazón humilde. Y luego, que nosotros vivamos apartados del pecado, para reflejar un poco más su carácter. Las demás personas que no viven vidas arrepentidas pueden decir de un compañero universitario creyente: no lo invites a él a la fiesta, él no irá, porque ahora dice creer en Dios. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si nosotros, como hijos de Dios, nos alejamos del pecado, su nombre es santificado. Amén. Segunda parte. Venga tu reino. Leamos el verso 10 hasta la parte A. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Venga tu reino. La primera palabra que observamos es venga. Es decir, nuestra primera petición a Dios tiene que ver con solicitarle que algo venga a nosotros, los que oramos. La palabra venir implica un movimiento de una cosa o persona que está en un lugar y luego es trasladado a otro. Entonces, lo que estamos pidiendo a Dios es que traiga algo a nosotros. ¿Y qué es ese algo que debemos pedirle a Dios que venga? Su reino. La palabra reino viene de la traducción del griego basileia y abarca varias definiciones como reino, soberanía y poder real. Un reino comprende un territorio o estado con sus habitantes sujetos a un rey. Entendemos ahora que Jesús desea que oremos al Padre para que ese reino, poder, autoridad y gobierno de Dios vengan. Ven y sé nuestro único rey, dice el mismo versículo en la versión traducción al lenguaje actual. Varias preguntas podemos hacernos en este punto. Una de ellas: ¿por qué debemos orar para que el reino de Dios venga? ¿Será que necesitamos el reino de Dios? Nuestras vidas lo necesitan. En primer lugar, respondamos esa pregunta tomando en cuenta nuestro corazón. Antes de conocer de Jesús, nuestro corazón puede estar reinado por el yo. Cuando el yo es el rey del corazón, nuestro corazón se aferra a su voluntad propia sin ceder el control. Nadie interviene en las decisiones excepto yo mismo, sin permitir que Dios intervenga en mi vida. De cierta forma, el gobierno por el yo es uno de soberbia en la que se compite por la soberanía con Dios. Finalmente, este orgullo y necedad causan lejanía con Dios y posteriormente sufrimiento. Sucede como la casa construida en la arena por el hombre insensato, que cuando vinieron las aguas cayó y fue grande su ruina. Lucas 6:49. El otro reinado puede ser por Satanás y otras potestades de maldad, que solo quieren destrucción para las personas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dijo Jesús, Juan 10:10a. A lo largo de la Biblia existen ejemplos de personas dominadas por demonios, y la grave condición humana a la que llegaban refleja sin duda que el reino del mal puede gobernar en las personas alejadas de Dios. Ahora te pregunto a ti, ¿quién está gobernando tu corazón en estos tiempos? Hermanos, ya por fe en Jesucristo, nuestras vidas no pueden ser gobernadas por demonios, pero sí puede ser influenciada por ellos.
También podemos estar viviendo siendo soberanos en nuestras vidas por encima de Dios. Si queremos que el reino de Dios llegue a nuestros corazones, debemos arrepentirnos de todo aquello que no le agrada a Dios, que se encuentra explícitamente en su palabra. Gálatas 5, 16 al 23 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, hay que dejar todo esto si deseamos que el reino de Dios venga. Aléjate de ese pecado que te tiene esclavo. Huye de él. No te dejes engañar por tu corazón, porque sí puedes vivir sin ese pecado. Escucha en este tiempo la voz de Jesús. Arrepiéntete y recibe el reino de Dios en tu corazón. Amén. Por otra parte, hay otras decisiones importantes en nuestras vidas que debemos consultar con el Señor. Con quién casarnos, dónde vivir y servir al Señor, entre otras. Procurando vivir en armonía con nuestros hermanos también es una forma de buscar el reino de Dios. Primera de Pedro 3:8 dice: y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es muy hermoso que podamos habitar de esta forma con el resto de nuestros hermanos en Cristo, tomando decisiones que estén en la voluntad de Dios, sea dejando nuestros pecados, dejándonos guiar por Él y habitando en armonía con otros. Podremos ver los destellos del reino de Dios en nuestra vida. Amén. Ahora, el reino de Dios tiene elementos característicos, elementos que nos ayudan a comprenderlo de una mejor forma. Jesús habló en parábolas acerca del reino de Dios. Leamos Marcos 4, del 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque es suyo, lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, el reino de Dios inicia pequeño como una semilla, pero con el tiempo esa semilla crece y se vuelve plántula, hasta después madurar lo suficiente para llevar fruto, y ese fruto es recogido en la siega. Así es como el reino de Dios está lleno de frutos espirituales. La eternidad, el orden espiritual, justicia, paz y gozo son parte de los frutos del reino de Dios. En estos frutos he meditado últimamente en medio de la difícil situación por la pandemia. Hermano, si comparamos lo que nos ofrece el reinado de este mundo con lo que nos ofrece el del Señor, nuestros ojos estarían puestos en su reino. Este mundo nos ofrece muerte por nuestros pecados, mientras que el reino de Dios nos ofrece la eternidad. Juan 10, 28 al 30 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Palabras de Jesús. Este mundo nos inclina al desorden, a no tener el orden espiritual de Dios en nuestras vidas. La idolatría, inmoralidad, corrupción son algunos pecados asociados a la falta de conocimiento y aceptación de un orden espiritual. Por el contrario, si el reino de Dios está en nuestros corazones, el orden espiritual se establece parcialmente en nuestra vida terrenal. Ahora respetamos a Dios y sus designios. Sabemos que solo a Él debemos adorar en primer lugar. También que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Debemos valorarnos y guardarnos como creación e hijos de Dios. Aprendemos a amar a los otros como a nosotros mismos. No buscamos dañar o perjudicar al prójimo. Así, el orden de Dios poco a poco se da lugar en nosotros. Y de manera perfecta cuando seamos llamados por Jesucristo en su segunda venida. Allí, Él será el único que adoremos y alabemos por siempre. Amén. Seguidamente, este mundo nos enseña la injusticia, muchas veces en su máxima expresión. Cada día vemos cómo más personas hacen el mal públicamente y no son castigadas por ello. Hermanos, las leyes impuestas por los humanos no pueden alcanzar la justicia divina. Isaías 64:6 dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras inequidades nos arrastran como el viento. Dice la Nueva Versión Internacional. Como trapos de inmundicia es nuestra justicia. La paga del pecado es muerte. Eso es parte de la justicia de Dios. Pero también reconocemos que Jesús nos justificó delante de Dios. Así, el reino de Dios es el reino de los justificados por la sangre de Cristo. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los justos heredarán el reino, pero no por sus obras, sino por gracia de nuestro Señor. Amén. Este mundo nos ofrece angustia y dolor, proveniente mayormente de la consecuencia de nuestro pecado. Sin embargo, el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo. Leamos Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Ya muchos de nosotros hemos experimentado parte de la paz de Dios en nuestras vidas, cuando tomamos alguna decisión en Él, o cuando oramos por tópicos que nos aquejan y afligen, incluso haciendo intercesión por nuestros hermanos. Por otra parte, en medio de circunstancias adversas, hemos sentido gozo del Señor. En los últimos años, aunque la situación se veía difícil y cuesta arriba, tuvimos nuestros encuentros bíblicos de verano. Y después de volver y recordar la obra de Dios en los corazones de quienes se arrepintieron de sus pecados, nuestro corazón, el de los siervos de Dios, se llenaba de gozo del Señor, particularmente el mío. Esto es una prueba del gozo que podemos recibir cuando el reino de Dios se establezca. En ese tiempo tendremos un gozo completo y eterno. ¿Pueden imaginárselo?
Oremos, hermanos, porque el gozo y la paz de Dios constantemente inunden nuestro corazón. Amén. El reino de Dios también puede exteriorizarse fuera de nuestros corazones y manifestarse a diferentes niveles. Por ejemplo, una familia cuyo corazón reine el Señor será una familia que será instrumento de bendición a los demás. En ese hogar se encontrará el reino de Dios, con todas las características que ya vimos y otras. Ahora, en el próximo nivel, tomemos una comunidad donde las familias viven conforme a la voluntad de Dios. El reino de Dios también puede manifestarse allí, en amor al prójimo, en buscar a Dios conjuntamente en templos locales. Esta comunidad sería una luz en las tinieblas. Hermanos, es común que el pensamiento de muchos creyentes sea: ya no debemos hacer nada por este mundo. El mundo no va a cambiar, Jesús lo dijo. Esta no es nuestra morada final. Parte de este pensamiento es correcto, pero también debemos recordar las palabras de Jesús acerca de ser luz y sal en este mundo. Mateo 5:16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Jesús, o dijo Jesús. No podemos tener un pensamiento limitado, hermanos. Nuestras vidas deben de procurar hacer buenas obras, recordando que Dios ve nuestros corazones. De esta manera, el reino de Dios va creciendo en la tierra. Amén. Una forma en la que el reino de Dios venga es que se haga su voluntad. El versículo 6:10b dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Otra versión dice: que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Para que otras personas obedezcan la palabra de Dios, deben conocerla primeramente. Por ello, una manera práctica de extender el reino de Dios es predicando el evangelio a todas las naciones, como el Señor nos ha encomendado como discípulos de Jesús. Y en medio de ello, enseñar a otros creyentes, por medio de estudios bíblicos y de nuestro testimonio, de los frutos que puede traer en sus corazones al colocar a Jesús como su Rey. Hermanos, es una prioridad pedir porque el reino de Dios venga. Leamos Mateo 6:33a. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos buscar el reino de Dios. Hermanos, nosotros no oramos a un Dios desconocido, ni a una estatua de yeso. Tampoco oramos a un hombre terrenal. Oramos a nuestro Padre. A nuestro Padre que está en los cielos. Santifiquemos su nombre desde nuestro corazón y tengamos siempre en nuestros corazones la decisión de seguir el orden de las peticiones que nos enseñó Jesús. Es decir, oremos primeramente porque el reino de Dios venga a nuestros corazones, también a la iglesia de Jesucristo, y podamos ver y experimentar el reino de Dios que finalmente en algún día habitaremos por la eternidad con nuestro Padre. Amén. Oremos. Amado Dios, Padre, te damos gracias que el día de hoy nos has permitido meditar, Señor, en esta preciosa palabra. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, a partir del sacrificio perfecto de Jesús, nos has permitido, Señor, recibir el reino de Dios en nuestros corazones.
Ayúdanos en este tiempo, Señor, a que nosotros podamos tomar decisiones, Señor, para dejar pecados, Señor Padre, que podemos estar cometiendo, Señor, para limpiar nuestro corazón, Señor, de toda inmoralidad, Señor Padre, de todo orgullo, Señor, de toda avaricia, Señor, de toda cosa que no te agrade, Señor, para que ese reino, Señor Padre, pueda entrar, Señor, en nuestros corazones, Señor, y así nosotros podamos, Señor, reflejar, Señor, elementos y frutos espirituales de ese reino, Señor, como son la justicia, Señor, la paz, el gozo, Señor, y otros frutos, Señor. De verdad que te doy las gracias, porque en estos tiempos, Señor, difíciles también nos das esperanza, Señor, en tu reino, pero también nos haces recordar, Señor, que nosotros somos luz y sal en este mundo, mi Dios, que nosotros debemos de obrar, Señor, con un corazón correcto delante de ti, Señor, haciendo buenas obras, Señor, para que solamente tú seas glorificado. De verdad que te doy las gracias por este tiempo. Sigue bendiciendo el día de reposo, mi Dios, que podamos seguir meditando en tu grandeza, Señor, en tu palabra, mi Dios. De verdad que te doy las gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.